Mis dos hijos Sam y Robbie son gemelos, tienen 6 años. Hace un año, vivíamos en nuestra antigua casa, pero algo sucedió que nos llevó a mudarnos. Es una larga y terrible historia. Viví en mi antigua casa durante 4 años. Mi esposa Carol y yo nos casamos mientras vivía allí, y también tuvimos a nuestros hijos en esa casa. El vecindario estaba cambiando lentamente, y no para mejor. Pero aún así, originalmente planeamos quedarnos en esa casa en el futuro previsible hasta que sucedió esto. Nuestra casa está en una esquina, y la casa detrás de nosotros en la intersección estaba cubierta por un montón de árboles altos y arbustos, así que casi nunca veíamos a esos vecinos. Nuestro vecino a la derecha, sin embargo, se llamaba Steve. Se había mudado allí hace menos de un año. En ese momento, solo había hablado con él un par de veces. Ambas veces, apenas podía entender lo que decía debido a su acento, y simplemente no parecía ser el tipo más amigable. 2 de las ventanas de su casa daban al patio trasero. No había mucha privacidad para cualquier persona que fuera a las habitaciones de las 2 ventanas que daban al patio. Nunca había visto las luces encendidas en ninguna de ellas, así que siempre supuse que era una habitación de invitados o algo así. Un día, en verano Sam y Robbie estaban jugando en el patio trasero en su piscina inflable y con sus pistolas de agua mientras yo estaba afuera haciendo trabajo de jardinería. Llegó un momento en el que iba caminando hacia el garaje, y luego vi a Steve al lado en su ventana por un segundo. Después de notarlo, se dio la vuelta y se alejó de la ventana. Fue un poco extraño, pero lo dejé pasar. Más tarde ese día, mientras el sol se ponía, los niños volvieron a salir a jugar. Era un día muy caluroso, así que volvieron a su piscina inflable mientras Carol y yo estábamos en la cocina preparando la cena. Luego, la risa de los niños se quedó en silencio por un rato, y de repente Robbie entró y dijo que había una luz parpadeante desde la ventana del vecino. Tuve que seguirlo al patio trasero para pedirle que me mostrara a qué se refería. Señaló una de las ventanas de arriba de Steve que daba al patio trasero y dijo que había una luz blanca que salía de esa ventana. Inmediatamente asumí lo peor y les pregunté a los gemelos si se parecía a un destello de una cámara. Ambos dijeron que sí. Les dije que era hora de secarse y entrar, así que los ayudé a secarse y luego los llevé adentro, donde fui a contarle esto a Carol. Ella inmediatamente asumió lo peor, al igual que yo. Dijo que debería ir al lado y llamar a la puerta de Steve, así que lo hice. Pero cuando lo hice, nunca respondió a la puerta. Incluso su auto estaba en el camino de la entrada, así que tenía que estar en casa. Después de unos intentos de llamar y tocar el timbre, me di por vencido y volví a mi casa. Le dije a Carol que no abría, lo que hizo que lo que dijeron los niños pareciera aún más creíble. Aunque no podíamos probar que la luz blanca que los niños veían era un flash de cámara, ciertamente sonaba así, y era preocupante escucharlo. Pasó algún tiempo, tal vez incluso semanas, antes de que una noche cuando Carol y yo estábamos en el dormitorio, escuchamos que nuestra puerta lateral se abría y cerraba silenciosamente. Carol quería que fuera a revisar afuera, así que salí al patio trasero y miré alrededor. Tenía todas las luces encendidas mientras buscaba, pero no encontré nada ni a nadie. Noté que las luces en el patio trasero de Steve estaban encendidas. Fui a mirar por encima de la cerca hacia su patio, y casi me salgo de la piel cuando se acercó a la cerca desde el otro lado y preguntó si necesitaba algo. Le pregunté si había visto u oído a alguien colarse por nuestro patio. Dijo que no. Aproveché este momento para preguntarle directamente si por casualidad había estado observando a mis hijos, ya que pensaban que alguien estaba en su ventana tomando fotos de ellos jugando en la piscina. Su reacción fue un poco sospechosa. Actuó exageradamente ofendido por mi pregunta, casi gritándome por tal acusación. Sin pruebas, no podía ni quería comenzar problemas con un vecino. Me disculpé y volví adentro.
Carol no estaba contenta al respecto, diciendo que estaba lleno de mentiras. El siguiente incidente no ocurrió hasta unas semanas después, esta vez en medio de la noche mientras dormíamos. Me desperté con Carol, zarandeándome con pánico. Miré alrededor de la habitación confundido al principio, pero luego, cuando escuché a los niños gritar desde su habitación, salí disparado de la cama y bajé corriendo a la habitación de los niños. Robbie estaba despierto y llorando, y descubrí unos segundos después que su llanto y los gritos habían despertado a Sammy, quien lloraba y gritaba en reacción a él. Robbie dijo que había alguien afuera de la ventana hace un segundo, y hubo un destello de cámara desde la ventana. Se me erizaron los pelos, pero también sentí como la sangre me hervía. Todo lo que pude decir fue, ¿cómo era? Dijo que no vio. Llevé a los niños a nuestra habitación para que durmieran en la cama con nosotros con las luces apagadas. Miré por la ventana de nuestra habitación para ver la casa oscura de Steve, que no tenía las luces encendidas. Miré cada ventana de su casa, y lo encontré. Él, al igual que yo, estaba asomándose por una de las ventanas de arriba en esa misma habitación que da al patio trasero. Salí furioso y toqué su timbre como 15 veces. Nunca abrió la puerta. Llamé a la policía solo para hacer un informe sobre Steve. De esa manera, si se presentaban futuros informes sobre el de otras personas, tal vez el departamento de policía lo investigaría. Nunca lo volví a ver. A veces me sentaba afuera esperando verlo, pero claramente evitaba salir cuando yo estaba afuera. Debido a esto, nos mudamos en un mes a una nueva casa en un pueblo diferente pero cercano, lo que ha demostrado ser un mejor lugar para criar a los niños. Hace unos 3 meses, me mudé a un departamento con otras 2 chicas para poder asistir a la universidad. Hay una lista de cosas que hacen que el edificio en el que vivimos no sea tan bueno. Por ejemplo, la mayoría de las habitaciones del departamento dan al pasillo donde la gente del mismo piso que tú camina constantemente de un lado a otro para entrar o salir del edificio. Entonces, si dejas tus ventanas abiertas, cualquiera que pase por fuera puede ver dentro de tu habitación. Pero considerando que paso la mayor parte de mi tiempo en la universidad, las chicas con las que vivo, y la mayoría de los vecinos son realmente agradables, es una de las cosas de la lista que realmente no me molestan tanto. Hace unas noches, mientras me preparaba para ir a dormir, podía escuchar música proveniente de algún lugar, principalmente canciones pop de los años 2000. Dado que vivimos en una ciudad amigable para estudiantes llena de fraternidades en Delix, no le di importancia. Probablemente había un montón de fiestas y el sonido provenía de una de ellas. O tal vez eran simplemente algunos amigos borrachos escuchándola en la calle. Me metí en la cama y dejé que un video aleatorio se reprodujera en mi teléfono para poder quedarme dormida, como suelo hacer. Pero mientras comenzaba a quedarme dormida, empecé a escuchar ruidos de taladro. Al principio, pensé que estaba somnolienta y escuchando cosas, o tal vez provenía de mi teléfono. Pero pausé el video y escuché atentamente. Definitivamente alguien estaba usando un taladro en algún lugar cercano. Me levanté y caminé por el departamento, sintiéndome confundida. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que no había forma de que alguien estuviera trabajando a esa hora. El sonido era más fuerte en la ventana de mi habitación, así que la abrí para revisar y rápidamente me di cuenta de que venía del departamento vecino, el que está más cerca de mi ventana. Pero mientras comenzaba a quedarme dormida, empecé a escuchar ruidos de taladro. Al principio, pensé que estaba somnolienta y escuchando cosas, o tal vez provenía de mi teléfono. Pero pausé el video y escuché atentamente. Definitivamente alguien estaba usando un taladro en algún lugar cercano. Me levanté y caminé por el departamento, sintiéndome confundida. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que no había forma de que alguien estuviera trabajando a esa hora. El sonido era más fuerte en la ventana de mi habitación, así que la abrí para revisar y rápidamente me di cuenta de que venía del departamento vecino, el que está más cerca de mi ventana. Volví a intentar dormir, pero no dejaron de hacer ruido. Estaba enviando mensajes a un amigo y al final comencé a quejarme de ello, enviándole audios e incluso un video dirigido a la ventana desde donde provenía todo el ruido.
Él dijo que debería llamar a la policía porque no había forma de que fuera legal que alguien hiciera esto, especialmente en un edificio lleno de departamentos. Decidí no hacerlo porque solo quería descansar, y ya era pasada la medianoche en ese momento. Me obligué a dormir a pesar de los sonidos del taladro. Pero un poco después de la 1 de la madrugada, me desperté de nuevo, esta vez por el sonido de martilleo. Me sentía estresada, pero no lo suficiente como para tomar medidas aún. Intenté dormir una vez más, solo para despertarme de nuevo. Esta vez ni siquiera comprobé qué hora era. Estaba completamente harta, así que simplemente me puse una bata y fui a confrontar a quien fuera. La ventana del departamento estaba abierta, así que decidí hablar con esas personas desde allí. La ventana estaba ubicada sobre las escaleras, así que tendría que bajar unos escalones para estar a la vista, y me vería aún más baja desde allí. Pero eso era lo último en lo que pensaba. Tan pronto como llegué a la ventana, sentí que la mayor parte de mi valentía me abandonaba. En esa habitación había 4 hombres que parecían todos tener alrededor de 30 o 40 años, y todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarme. Ahora, solo se escuchaba la canción proveniente de la radio, y de alguna manera sentí escalofríos al haberse detenido tan abruptamente todos los otros ruidos. Porque aunque eso era todo lo que quería solo unos segundos antes, definitivamente no quería ser lo único en lo que esos 4 hombres se fijaran. Otra cosa que me molestó pero no pensé hasta el día siguiente fue la peculiar elección de música de esos hombres. Simplemente me pareció espeluznante darme cuenta de que hombres de mediana edad estaban escuchando cosas que los adolescentes o incluso preadolescentes estarían escuchando. Ninguno de ellos parecía sorprendido de verme, simplemente tenían miradas desconcertadas. Recordando por qué estaba allí en primer lugar, dije, disculpen, es bastante tarde y la mayoría de la gente aquí tiene trabajo temprano por la mañana. Si no es mucha molestia, ¿pueden hacer esto en otro momento? Ahora, ten en cuenta que soy una joven de 19 años bastante baja y menuda, que ni siquiera pensó en ponerse algo más que una bata. Así que cuando 2 de esos hombres de unos 40 años se acercaron a la ventana y se alzaron sobre mí, mirando mi cuerpo de arriba a abajo casi como depredadores, me quedé paralizada y sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. Ambos estaban sudorosos y tenían la boca abierta, y uno de ellos sostenía un martillo que parecía bastante pesado en la mano. Empezaron a sonreír de una manera enfermiza y retorcida, y sentí un repentino deseo de vomitar. Extremadamente inquieta, comencé a retroceder lentamente hacia mi departamento, sin apartar la mirada de los hombres, sintiendo que podrían intentar agarrarme. Cuando llegué al último escalón de las escaleras y lo suficientemente cerca de la ventana, tan pronto como estuve fuera de su vista, corrí hacia mi puerta de mi casa, entré y la cerré con llave. Una de las chicas que vive conmigo estaba fuera de la ciudad esa noche, y presumí que la otra estaba dormida, ya que no había visto mi mensaje en nuestro grupo de chat preguntándoles si alguien se había mudado a ese departamento. Volví a mi habitación y no escuché ninguna herramienta nuevamente. En realidad, incluso la radio parecía haberse apagado. Realmente no estaba segura de cómo sentirme al respecto porque ahora no estaba enojada, solo asqueada y asustada. Sé que debería haber llamado a la policía en ese momento, pero simplemente estaba demasiado estresada para lidiar con eso por más tiempo. Revisando la hora, eran alrededor de las 2:15 ahora. Me metí en la cama nuevamente, engañándome a mí misma pensando que no tenía miedo, solo ansiaba dormir un poco. Al final, me quedé dormida. Me desperté en medio de la noche nuevamente. Esta vez era alrededor de las 3:30, y no podía escuchar ningún sonido proveniente del departamento. Todo estaba en silencio, y eso rápidamente comenzó a inquietarme. Era demasiado silencioso, tenía que haber escuchado o sentido algo para despertarme. El silencio me ponía nerviosa, y tenía la sensación de que alguien podría estar al otro lado de mi ventana cerrada. Traté de no pensar en ello, pero no pude dormir tranquila después de eso. A la mañana siguiente, mientras salía, pasé por la misma ventana y noté que estaba cerrada. Era como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Pero le pregunté a la chica que estaba en casa conmigo si había escuchado algo. Ella dijo que se había despertado varias veces durante la noche pero no podía levantarse y hacer algo al respecto, debido a la parálisis del sueño. De todos modos, eso confirmó que no estaba alucinando,
esas personas realmente estaban allí. Pero entonces, ¿cómo tenían las llaves del edificio y de ese departamento? ¿Por qué parecía que no querían ser vistos durante el día? ¿En qué estaban pensando al hacerme algo o tal vez a cualquiera que pasara por allí? Ha pasado una semana y afortunadamente no he vuelto a ver a esos hombres. Aún así, no tengo idea de quiénes eran o qué estaban haciendo, y honestamente me da miedo pensar en la posibilidad de que vuelvan o sigan acechando por algún lugar. Vivo en un pueblo suburbano bastante básico en Long Island, Nueva York. Recientemente, mi novia Sarah y yo empezamos a alquilar una pequeña casa perfecta para 2 a 4 personas. Tenemos un patio trasero de buen tamaño, y nuestra casa está en una calle muy tranquila. A un lado de nuestra casa hay una cuenca de drenaje de agua. Al otro lado está nuestro vecino Cal, quien vive con su esposa. Son un poco mayores, de unos 60. Directamente al otro lado de la calle hay un pequeño bosque frente a otra cuenca de drenaje de agua. Así que, para quienes valoran la privacidad, nuestra casa es perfecta en el frente. Sin embargo, en el patio trasero, la casa de Cal está bloqueada por algunos arbustos que el propietario plantó hace años. Además de la casa detrás de nosotros sobre la cerca, no hay otras casas que puedan ver hacia el patio. Sin embargo, esa única casa mirando hacia nuestro patio fue suficiente para hacernos sentir realmente incómodos a Sarah y a mí. Mientras escribo esto, actualmente es otoño, y hemos estado haciendo limpieza de otoño en el frente y en el patio trasero. Empecé a notar que cada vez que estábamos afuera, 2 personas estaban paradas en la ventana de arriba de la casa detrás de nosotros. Era un hombre y una mujer de mediana edad. Cuando miraba hacia la ventana, seguían mirando y observando. Se volvió realmente incómodo hasta el punto en que fingíamos no notarlo, pero solo pudimos aguantar eso por un tiempo. Las hojas seguían cayendo día tras día, y la limpieza de otoño debía continuar. A Sarah ya no le gustaba estar en el patio porque se sentía muy asustada por esas 2 personas que nos miraban desde la ventana sin falta. Así que, un día neblinoso mientras rastrillaba, miré hacia la ventana y una vez más, los 2 estaban parados allí. Decidí saludarlos con la mano para ver si devolvían el saludo. Después de unos segundos de sonreír y saludar, no se movieron, no hubo ni una reacción. Pero podía sentir sus miradas y ver sus ojos mirándome. Aparté la mirada de la ventana e intenté seguir rastrillando. Después de echar un vistazo a la ventana un par de minutos después y verlos todavía allí, me sentí demasiado incómodo y raro estando allí que entré a la casa. Sarah sugirió que deberíamos ir y presentarnos. Al principio, dudé pero me convenció de dar la vuelta con ella a esa casa y tocar el timbre. Esperábamos que una de esas personas de la ventana abriera la puerta. En cambio, la puerta se abrió lo suficiente como para ver la mitad de la cabeza de una persona. No parecía ninguno de esos que siempre estaban en la ventana. También estaba muy oscuro en la casa, hasta el punto de que parecía increíblemente ominoso y extraño. Mirando la mitad de la cara de esa persona, parecía mucho más joven, como en sus 20. Sarah y yo intentamos ser amigables y presentarnos, pero el chico parecía muy cerrado y no interesado en hablar. Tenía una actitud muy del tipo que quieres. Cuando pregunté si vivía con alguien más aquí, como sus padres, dijo que no. Mencioné al hombre y la mujer que siempre estaban en la ventana de arriba, y el chico al otro lado de la puerta dijo que no sabía de quién estaba hablando. Sarah y yo nos sentimos realmente inquietos, así que nos fuimos. Pero extrañamente, mientras caminábamos por el camino de vuelta a la acera, noté que el chico detrás de la puerta seguía asomando la mitad de su rostro a través de la puerta entreabierta. Estoy seguro de que nos observó alejarnos hasta que estuvimos fuera de vista. Esa interacción fue más extraña y más espeluznante de lo que esperábamos. Cuando volvimos a casa, subí a nuestra habitación. El piso de arriba de nuestra casa solo tiene nuestro dormitorio principal y el baño.
Tiene 2 ventanas, una de las cuales mira hacia esa casa sobre la cerca. Miré por la ventana y vi a esas 2 personas mirando por la ventana nuevamente. Incluso a esta distancia, sentía que me miraban fijamente. Cerré las persianas y bajé a contarle a Sarah. Acordamos que era hora de plantar algunos árboles para bloquear su ventana de la vista. El único problema es que ya es otoño, y es demasiado tarde para plantar cualquier tipo de árboles. Tenemos que sobrevivir el invierno. Después de unos días sin mirar afuera de la ventana del dormitorio o ir al patio trasero, una noche escuchamos un extraño sonido de golpeteo desde abajo. Le dije a Sarah que esperara en la cama mientras yo bajaba. El golpeteo se hizo más fuerte, y rápidamente descubrí que no era el sonido de golpear una de las puertas, sino más bien en el cristal de una de las ventanas del patio trasero. Las persianas estaban cerradas, por supuesto, porque no queríamos que esas personas extrañas miraran nuestra sala de estar por la noche. Me acerqué, y sí, era un puño golpeando en el cristal. Consideré decir quién está ahí, pero me quedé congelado y tenía demasiado miedo. En cambio, encendí la luz del patio trasero y luego el golpeteo se detuvo. Ni siquiera quería mirar por la ventana o la puerta. Mantuve la luz encendida y luego subí de nuevo a mi habitación, donde le conté a Sarah sobre el golpeteo espeluznante, pero afirmé que ahuyenté a quien fuera que estuviera afuera. Exageré por miedo a sonar cobarde, y tampoco quería que se preocupara. Ambos imaginamos que tenía algo que ver con esa casa, aunque no ha pasado nada desde entonces. Pero los tendré que actualizar durante el invierno. Actualización: han pasado 2 semanas, y no hemos vuelto a ver a esas personas en la ventana desde entonces. Pero anoche, escuchamos gritos y alaridos desde esa casa. Tuve que abrir nuestra ventana, y quedó claro que venían gritos ahogados provenientes de esa casa. El hecho de que lo escuchamos a través de 2 ventanas cerradas solo demuestra cuán fuertes eran los gritos. Luego, de la nada, simplemente se detuvo y quedó en silencio. Casi llamamos a la policía, pero al final no lo hicimos. Actualizaré nuevamente si sucede algo más, pero realmente nos estamos sintiendo con mucho miedo aquí.